Sean todos bienvenidos a la clase bíblica de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Esta semana estaremos estudiando la lección número 20 titulada Cuidado con los falsos maestros. Una advertencia sobre aquellos que secretamente solo buscan llevar destrucción y confusión. Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas, Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Décimo primero, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. Décimo segundo, no habrá escuela infantil. Décimo tercero, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor. Hermanos y amigos, que la misericordia, la paz y el amor de Dios se han multiplicado en su vida. El Señor me lo bendiga a todos. Hoy es un día maravilloso donde nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida porque estamos vivos. ¡Aleluya! Le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado de hablar de su virtud, de su palabra, en el cual no soy merecida, pero es por su gracia. No soy digna de ella, pero es por su gracia. En este estudio bíblico vamos a trabajar con el tema Cuidados con los falsos maestros. Cuidados con los falsos maestros. Y vamos a trabajar en la Biblia con 2 libros que aparecen como cartas universales. Y es Judas y es Segunda de Pedro 2. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos proféticos donde las iglesias tienen un efecto dominó global y las fuerzas ferozas del enemigo amenazan en 3 términos: mental, físico y espiritual. Las iglesias siempre han sido atacadas por diversos enemigos. Y uno de los peligros que estamos en el presente son esos hombres puestos para enseñar la palabra de Dios y que en muchas ocasiones ellos pierden la perspectiva de que son siervos de Dios y no socios. Es urgente que nosotros le pidamos a Dios en estos tiempos que nos dé discernimiento para detectar la veracidad de su palabra, ya que hay algunos hermanos
que llaman a los malos bueno y lo bueno malo. Hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Y también ellos ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros debemos ser fuertes y luchar por la fe y defender rigurosamente las verdades bíblicas y no contaminarnos de esos falsos maestros y saber cómo nosotros vamos a reaccionar para poder resistirlo y quitarlo de ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, ¿por qué vamos a trabajar con estas dos cartas de Judas y segunda de Pedro 2? Porque son cartas semejantes. Son cartas que tienen muchas similitudes sorprendentes. Es tanto así que algunos la han llamado, le han dicho que Judas copió de segunda de Pedro. Lo que pasa es que Judas describe a los hombres impíos que se introducen encubiertamente en las iglesias, mientras que segunda de Pedro describe a los falsos maestros que enseñan encubiertamente y fraudulentamente enseñanzas erróneas. Bendito sea el nombre de Dios. Ambos autores, lo que hacen que ellos resaltan la conducta de estos falsos hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos dan ejemplo bíblico y también tradiciones hebreas. Mientras Pedro ve a esos hombres, esos falsos maestros, lo ve en un postrero, Judas lo está viendo en el presente, que se han introducido en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros debemos identificar a los falsos maestros que introducen enseñanza pecaminosa y mantenernos conscientes constantemente en nuestra fe. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire, el tema de la unidad es las cartas universales. ¿Por qué universales? Porque son cartas que no están solamente para una iglesia o para un grupo. No, es para todas las iglesias y para todos los hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. La afirmación fundamental de este estudio bíblico está dice así: la Biblia nos previene contra los falsos hermanos y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. La meditación, el versículo para meditar se encuentra en Mateo 7:15, el cual dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro como lobo rapaces. Gloria a Dios. En este estudio nosotros vamos a ver dos objetivos. El primero es que nosotros vamos a estudiar las características de esos falsos maestros. Y el segundo es que nosotros vamos a valorar la importancia de nosotros contender, de nosotros poder luchar por la fe. Gloria a Dios. Vamos a leer las dos cartas, Judas, los primeros 4 versículos, y luego vamos a leer segunda de Pedro 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribir y exhortaros que contendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos con 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a hablar sobre esto que leímos, sobre esta palabra. Bendita sea la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo de una manera muy concisa, porque es un tema muy importante. Cuidado de los falsos maestros. Cuando se habla de falsos maestros, vemos que en la afirmación fundamental no está hablando de los hermanos también y de los líderes. También entran ahí. Gloria a Jesús. Judas. Este Judas que habla aquí no es Judas Iscariote, no. Él se está identificando como siervo de Dios, pero también está diciendo de dónde viene y hermano de Jacobo. Judas es el remitente de esta carta. Ahora bien, ¿saben de cuánta parte tiene una carta? La carta tiene 4 partes, que se llama lugar y fecha, saludo, cuerpo de la carta y despedida. Bendito sea el nombre. Aquí vemos claramente que Judas es el remitente, quien está escribiendo la carta. Y él dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Oh, vemos que él es el hermano menor de Jacobo. Pero Jacobo es el medio hermano de Jesús. Por lo tanto, Judas también, este Judas que menciona aquí, es el medio hermano de Jesús. Mire, el nombre de Judas es muy común en la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece como 3 veces. Gloria a Dios. Dice él, oye qué bonito eso que él dice, siervo de Jesucristo. Él se está identificando lo que él es en Jesucristo. Él no dice, no, ese es mi hermano. Él no apela a ninguna relación que es hermano de Jesús. Cuando él dice siervo de Jesucristo, él está denotando la humildad que como siervo uno tiene que tener en el Señor. Qué bello cuando él dice la humildad. Siervo literalmente significa esclavo. Esclavo. Bendito sea el nombre de Dios. A mí me gusta mucho porque el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:9, él dice, déjame ver si me acuerdo, él dice, oye, yo soy un abortivo, el último de los apóstoles, que no soy digno de llamarme apóstol.
Oye, si todos pensáramos y aplicáramos lo que dice la palabra de Dios, no hubiera tanta persona ya poniéndose profeta, evangelista, sin ser ordenado. Y se ponen apóstol. Yo soy apóstol, yo soy la profeta tal. Ahora, nosotros tenemos que saber que nosotros somos en Dios y para qué. La misma palabra nos dice que nosotros somos en Dios. Si nosotros vamos a Primera de Pedro 2:9, dice que nosotros somos, número 1, linaje escogido. Somos real sacerdote. Somos nación santa. Y somos pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para anunciar la virtud de Él, para anunciar la virtud de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de ese lodo cenagoso, de las tinieblas, a la luz admirable en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice también, y guardado en Jesucristo. No, perdón. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamado. Pues ya nosotros estamos viendo aquí que los llamados vienen siendo los destinatarios. Los llamados son aquellos que el Señor los llama por su gracia. Pero también dice santificado. La palabra santificado es separado, santo. Eso es separado, santo. Eso es lo que quiere decir la palabra, bendito sea el nombre de Dios. Y dice también en Dios Padre. Entonces nosotros somos guardados, separados y santos. Guardados en Jesucristo. Si nosotros vamos a Primera de Pedro 1:5, nos dice, bendito sea el nombre de Dios. Para ser guardado en el Señor, se supone que nosotros tenemos una nueva vestidura. Y dice Primera de Pedro 1:5 que nosotros somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero ¿para qué nosotros somos guardados? Como dice, para salvación. Para una salvación que viene, será manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora con el versículo 2 de Judas. Dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Ya aquí viene un saludo. Aquí viene la segunda parte de las cartas. Dice un saludo. Pero ¿qué está haciendo el apóstol? Judas. Él lo que nos está diciendo, nos está deseando, es un deseo triple. Él dice misericordia, paz y amor. Pero también Pablo lo usa. Pero Pablo no usa el amor, sino gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es un estilo de ellos redactar las cartas. Y así uno sabe quién la escribió. Gloria a Jesús. Vámonos con el versículo 3 de Judas. Amados. Amados. Gloria a Dios. La palabra amado es una manifestación de amor, de afecto, de cariño. Esta palabra amados, el apóstol Pablo la utiliza en la carta a los filipenses varias veces. Amados. Es un afecto de cariño. Por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, oye, me ha sido necesario escribir y exhortar que no contendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué me quiere decir este versículo? Claro, parece no, Judas ya había escrito un mensaje de salvación para darlo, pero algo pasó que él dice, me ha sido necesario escribir y exhortar que contendrán contra la fe. Él cambió. Era importante hablar de la salvación, pero había una urgencia. Algo pasó que
que vio, que le transmitieron, que le dijeron que estaba pasando, que él tuvo que cambiar el mensaje. El mensaje de la salvación era importante y ya él había escrito ese mensaje, pero él le fue necesario hacer otro mensaje por una situación que estaba pasando. Y es que uno tiene, y aquí está hablando de la fe. Ahora bien, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Si nosotros vemos que en nuestra vida nosotros tenemos que saber qué es lo urgente y qué es lo importante en todo, en nuestra vida diaria. A veces nosotros vemos un predicador, yo lo he visto, que él se para en el púlpito y él lleva su mensaje para predicar. Y de un momento a otro él cambia el mensaje. Y dice, no, ahora mismo yo traigo mi mensaje, pero tengo que cambiarlo porque el mensaje lo tengo que cambiar. Bendito sea el nombre de Dios. Eso ha pasado. ¿Por qué? Porque el Señor ve que en esa iglesia donde él está, o en ese grupo donde él está, el Señor quiere llevarle un mensaje que es urgente para ese momento. Ahora, mis hermanos, ¿qué está pasando en la actualidad con esta cuarentena, con esta pandemia? ¿Qué es lo importante? No lo importante, no lo urgente, que nosotros como creyentes debemos de llevar un mensaje. Por supuesto que nuestra iglesia ahora está en las casas, en nosotros, aquí en la casa y en las redes sociales. Pero si nosotros vamos a llevar un mensaje en las redes sociales y viendo esta situación que está pasando, no, yo voy a hablar de prosperidad, no, yo voy a hablar de esto, no, hay algo urgente. Y nosotros tenemos que saber qué nosotros vamos a hablar en las redes sociales. Por ejemplo, nosotros podemos hablar como siervo del Señor. Nosotros primeramente tenemos que concientizar de lo que está pasando y cómo debemos de reaccionar ante esa situación. Y los temas que nosotros podemos hablar no son cualquier tema o hacer cualquier cosa por las redes sociales. Nosotros tenemos que saber qué es lo urgente en este momento, qué tema nosotros vamos a llevar. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros podemos llevar es hablar del poder de Dios, hablar de la fortaleza, hablar de la paciencia. ¿Por qué de la paciencia? Porque hay que tener paciencia en estos 40 y todos estos días que hemos estado encerrados. Tenemos que hablar de una fe firme. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que hablar de protección. Un tema de protección. Un tema cómo debemos protegernos. Un tema cómo el Señor nos protege. Tenemos también que hablar de seguridad en Cristo. Y tenemos que hablar de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Vamos ahora a pasar al versículo 4. Dice, porque algunos, óigame bien, algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí Judas es muy claro. Él dice, no son todos los que están en la iglesia o los que están en... No son todos los hermanos, son algunos. Él no está generalizando, él está especificando algunos. Han entrado encubiertamente. Es decir, que están ahí, están en ese grupo, están en la iglesia y han entrado encubiertamente, en secreto. ¿Usted me entiende? Y eso es algo falso. De una entrada. Entonces, en secreto. Han sido, óyeme bien, y han sido, oye, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. A esas personas que están ahí, que son falsos maestros, ya tienen su condenación, ya están destinados para eso. Y hay que tener mucho cuidado y mantenernos firmes en la fe. Y vamos a ver quiénes son esos hombres. ¿Quiénes son esas personas que nos describe aquí? Dice, hombres impíos. Oye, que convierten, ¿quiénes son los hombres impíos? ¿Cuáles son las características que tienen los hombres impíos? Porque nosotros, uno de los objetivos de la clase es que nosotros tenemos que saber estudiar esa característica para nosotros saber nuestra base bíblica y saber cómo vamos a resistir esos falsos maestros. Dice,
Hombres impíos son desobedientes, incrédulos, presumidos, arrogantes, blasfemos, murmuradores, querellosos, orgullosos, rebeldes, egoístas, codiciosos. Y todas esas personas, esos algunos que menciona Judas, Dios los juzgará. Oye, ¿cómo también es lo que ellos hacen? Ellos andan en los deseos de la carne, en la concupiscencia, en la inmundicia. Ellos se corrompen con el pecado de índole sexual. Ellos no se sujetan al señorío de Dios ni de Cristo. ¿Saben qué más ellos hacen? Ellos son capaces de provocar grave daño espiritual en la iglesia. Tenemos que saber cómo vamos a resistir a esas personas. Dice aquí, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo así que convierten? Ellos se divierten. Ellos se divierten, son los que se divierten haciendo esos actos inmorales. También dice, y niegan a Dios, el único Dios soberano. Niegan a Dios. Ellos niegan la fe, ellos niegan la cruz. Señores, pero algo que uno no lo ve. En estos días, en esta cuarentena, hubo un alcalde de un estado aquí, que él dijo que ni Dios, ni la fe, ni el destino, que no ha sido ni Dios que ha bajado esa causa que está pasando, como que es Él. Esas son personas que no saben que Dios es un Dios soberano. Dios hace como Él quiere. En un pestañear, la historia del mundo cambia, porque Dios es soberano. ¿Y cómo ese hombre se atreve a decirle que ni Dios, ni la fe que uno tiene, uno orando y pidiéndole al Señor? Bueno, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Ahora bien, estos hombres impíos que habla Judas aquí, él da ejemplo bíblico en la Biblia a qué se parece. Por ejemplo, si nosotros vemos en el Pentateuco, vemos la destrucción de los rebeldes en el desierto. Los que iban en el desierto murieron mucho. Esos son gente impía que murieron. Se quedaron 2 o 3, porque entraron después una nueva generación. ¿Por qué murieron ellos? Por su desobediencia y por su incredulidad. Oye, como yo lo comparan, esos hombres impíos. También vemos otro ejemplo en la Biblia, que son los ángeles, que cayeron a prisiones de oscuridad por su ¿qué? Dignidad, cayeron bajo. Otro ejemplo es los habitantes de Gomorra y Somorra. Cómo el Señor destruyó esa ciudad con fuego. ¿Pero por qué? Por sus abominaciones sexuales. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nosotros vamos a trabajar con 2 de Pedro, que para ver las similitudes que ya hablamos, de que Judas describe a los hombres impíos que se introducen en la iglesia. Ahora vamos a hablar de otra parte que habla Pedro. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, pero hubo, 2 de Pedro 2 versículos 1, 2, 3 y 4. Pero hubo también falsos maestros en el pueblo, como habrá entre vosotros pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que se introducirán encubiertamente. Vamos por paso. Lo que está haciendo Pedro aquí es que él está comparando los profetas que andan entre el pueblo y lo está comparando con los falsos maestros que están entrando en la iglesia. Ahora bien, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que habla, que ve visiones falsas, habla por su propia inspiración, anuncia sueños, señales y prodigios.
los cuales hemos visto, bueno, vivo en estos días, pasan vergüenza. ¿Por qué? Porque son falsos, porque no se cumplen. Si vemos en el tema, cuidado con los falsos maestros. Bueno, si hay maestros falsos, esos falsos maestros que lo hay, es porque adulteran la palabra de Dios. Le dan forma como ellos quieren. Pero también hay verdaderos maestros, que son los que hablan en base a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En estos días nosotros vimos hace un mes, en esta cuarentena, que una niña dijo que tal fecha, que no salga, que todo el mundo se va a morir. Pero si yo miro por la ventana, yo estoy viendo gente que estamos vivos, yo estoy vivo. Hay personas que han salido. Es decir, hay que tener cuidado. Nosotros no podemos llevarnos de todo lo que dicen. Gloria a Dios. Dice que se introducirán encubiertamente herejía destructora. Óigame bien. Y negarán aún al Señor que los rescató. Ellos van a introducir herejía. Las herejías son, por ejemplo, nosotros tenemos ya principios doctrinales. Tenemos una fe, tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué ellos hacen? La contradicen. Hablan lo contrario, lo que no es. Por ejemplo, si dicen, tú eres salvo, oye, por fe tú eres salvo. Ellos dicen que no por fe, que como que ellos son salvos. Entonces ellos niegan al Señor. Ellos quitan la creencia de nosotros. Eso es herejía. Quitar la creencia que el Señor nos da y ellos poner su libertinaje. Bendito sea el nombre de Dios. Estos falsos maestros, ellos conocen la verdad, pero ellos deliberadamente, ellos forman una mentira, la convierten en una mentira con algún propósito, ya sea por reconocimiento que le den o ya sea por algunas razones egoístas. Lo hacen. Bendito sea el nombre de Dios. Introducen encubiertamente herejía, se oponen a la creencia. Dicen aquí que ellos habían sido rescatados. Es decir, el Señor da oportunidad. Ya ellos andaban en el camino del Señor. Dice aquí, estamos en 2 de Pedro 2:1. Aún negarán al Señor que los rescató. Ya ellos andaban en el camino del Señor. Ellos conocían del Señor Jesucristo. Pero ellos cayeron. Y cayeron a un extremo peor, que tuvieron muerte repentina, que lo dice ahí. Es como dicen estos proverbios: vuelve el perro a su vómito, o la puerca después de ser lavada vuelve al lodo. Entonces, ¿qué está pasando? Dice aquí que lo rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Señores, la palabra de Dios es transparente. Estas mismas personas se condenan haciendo cosas que no deben hacer dentro de la iglesia y cogiendo a esos hermanitos y llevándolos como carretilla para que lo sigan lo que ellos están haciendo. Vamos a seguir en 2 de Pedro 2:2. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. Vemos aquí que no son todos. Son muchos seguirán. Es decir, muchos. Hay personas que son tan permisivos, bendito sea el nombre de Dios, que seguirán a esos falsos maestros. Pero no todos. Son muchos, pero no todos. Porque el verdadero Hijo de Dios no seguirán a esos falsos maestros. Gloria a Dios. Miren, ¿qué nosotros vemos aquí? Gloria a Jesús. Son gente permisiva, son gente que no tienen una fe firme, son gente que su principio no tiene principio que lo sustente bíblico, que ellos tengan la fe. No, esa gente no tiene principio, no tienen fe, están así, en el aire, no tienen raíces. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos con el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oigan, aquí está diciendo la característica de ella,
de ellos y por qué y cuál es el propósito de por qué ellos actúan así. Avaricia. Oigan, avaricia. Avaricia, esa persona que lo hacen por dinero, para tener una posición, para tener un renombre, lo hacen por popularidad, por tener otro ministerio, porque lo reconozcan. Y ellos, oye como dice aquí, y lo hacen con palabras fingidas. Ellos mismos cogen un versículo y parcialmente ellos le dan otra forma y hablan mentira de eso. A usted no ven en las redes sociales personas que predican y si aquí dice esto, ellos vienen y le agregan y ponen, ellos lo amoldan a lo que ellos quieren para llevarlo a un público, para ellos que le den, yo no sé qué, que le den like, yo no sé qué es lo que ellos buscan, pero que aquí dice uno de los propósitos, que esa gente busca reconocimiento y dinero y fama. Gloria a Dios. Mire, son predicadores, maestros y líderes falsos. Ustedes saben que esas personas tienen muchas cualidades. Y usted mira, Nani, pero esas cualidades, por ejemplo, son dinámicos, son muy dinámicos predicando. Son elocuentes, son buenos actores, son chistosos y con muchas energías y fuerza. Nani, pero eso es bueno, sí, pero hay que ver con el propósito que ellos lo hacen. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, yo he visto personas que están en el púlpito predicando, gloria a Dios, y tú lo ves que hablan y duran hasta 30 minutos hablando, y no cogen la palabra de Dios para leerla. Y tú sabes lo que hacen también, que ellos cogen 2 o 3 versículos y se lo aprenden a su manera parcialmente y lo recitan ahí y lo aplican a cualquier cosa que ellos quieran decir por su boca. Y otra cosa, eso para que ustedes lo identifiquen, ellos hablan de un yo-yo, yo esto, yo lo otro, dicen testimonio, hasta testimonio inventado. Ellos inventan mucha mentira. Y ese yo-yo, ellos lo mencionan ese yo como 144 veces. Y de Jesús, la palabra, para decir Jesús, si acaso 11 veces. Y lo peor es que ellos tratan a los hermanos que están ahí como títeres. Digan esto, hagan esto. Y los pobres hermanos como un papagayo haciendo eso y repitiendo y parándose haciendo eso. Otra cosa que pasa es que si hacen el llamado, a veces, se le olvida el llamado. Y dice, vengan, vamos a orar por todos los enfermos. ¿Quién no está enfermo? ¿Tú no estás enfermo en la iglesia? Es una estrategia que ellos tienen. Pasen al altar a orar. Y si eso ellos hacen el llamado, y vamos a suponer que pasan 20 personas, ¿usted cree que esas personas fueron porque dijeron de la palabra de Dios, del evangelio? No. Ellos fueron por las cosas que ellos dijeron. Porque ellos quedaron impresionados con ese predicador o predicadora, pero no lo impactaron. Porque cuando una palabra te impacta, y tú sabes por qué digo esto, porque usted ve en la iglesia, se convierten, y cuando usted viene a ver, ellos van 1 o 2 veces al año y se desaparecen. ¿Por qué? Porque ellos no lo impactó, solamente lo impresionó. Una palabra del evangelio no lo dijo, una palabra de la Biblia no lo dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Y también, puede ser que se quede, pero muchas iglesias también están llenas de personas que no tienen conocimiento de la palabra. Que ustedes ven que van, no se comprometen de estudiar la palabra, de saber que cuando un hermano está hablando, usted tenga propiedad y vea. A mí me gustó mucho de un hermano que estaban predicando y él bajó y salió, fue de mi iglesia, claro. Él bajó, en el hall abajo hay dos sillones y él se sentó. Y yo estoy ahí y yo le digo, fulano, ¿y qué pasó? Que usted bajó porque están predicando. No, Nani, es que yo me indigno de cómo esas personas suben ahí al púlpito, nos insultan y hablan mucha mentira. Y yo no dije nada, pero es verdad. Eso que yo es verdad, porque yo también lo vi que es lo que estaban haciendo. Y hay personas que reciten
y después lo confrontan. Hay que decirle al Señor que le dé mucho discernimiento y que nosotros estemos preparados con la palabra de Dios para poder contrarrestar a esa persona que son maestros falsos. ¿Usted sabe cómo son esos maestros falsos? Esos hombres impíos. Mire, les voy a decir, son nubes sin agua empujadas por los vientos. Son árboles otoñales sin fruto ni raíz. Son olas del mar que espuman su vergüenza. Usted ve esas olas altas que vienen grandes y después usted ve que se desvanece como una espumita. Así se ponen, mucha espuma y un poco de chocolate. Son estrellas errantes que moran en la oscuridad. Esta persona, Judas habla aquí y lo compara. Gracias con por la Caín. atención prestada a esta clase. ¿Por qué con Caín? Les esperamos Porque Caín, la próxima el camino semana. de Caín fue Dios les era bendiga. no agradar a Dios. También lo comparan con ese profeta falso de Balaam, que es haciendo cosas, pero era por lucrarse, por dinero, para él tener posiciones y tener lucro. Así que son. Y también lo comparan con Coré y su séquito. Usted sabe lo que Coré, que quería pretender el puesto de sacerdotal. ¿Y qué hizo? Se lo tragó la tierra. Nosotros sabemos que esa persona le vendrá a su juicio, porque con el Señor, con la palabra del Señor no se juega. Y nosotros tenemos que estar preparados. El último versículo dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Este versículo es un ejemplo, pero es un ejemplo muy triste, muy triste. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo. Para terminar, mire, Judas es un libro lleno de advertencia para que nosotros podamos comportarnos y caminemos en fe con el Señor y para nosotros apartarnos del mal camino. El libro de Judas nos exhorta a permanecer fieles hasta el final, en fe, para poder nosotros recibir la salvación. Gloria a Dios. El libro de Judas cierra diciéndonos que nosotros debemos tener confianza en el Señor, porque los tiempos que vienen son difíciles. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, que Dios te bendiga, esperando que tú hayas disfrutado de este mensaje. Y te digo, no permita que nadie te quite tu gozo, pero tú tampoco se lo quite a nadie. Bendiciones.